Bueno, bienvenidos a el Día del Futuro, que en realidad no es un día, son varios días, son casi semanas, pero nos quedamos con la idea de seguir llamándolo el Día del Futuro. Desde hace 2 años nos propusimos desde la diaria organizar una serie de actividades que tuvieran como centro la reflexión sobre el porvenir, el debate, el intercambio de ideas. Y hace poco menos de un año conseguimos lanzar esta idea en un encuentro que hubo en el Paraninfo, en la universidad, en la Casa Central de la Universidad. Estuvo Piñero Guimaraes, el director de la diaria, Marcelo Pereira, Constanza Moreira. Y fue el lanzamiento de esto que en realidad se empezó a materializar hace una semana. Ya empezamos con las actividades, que por suerte son muchísimas. Involucramos no solamente a socios en el emprendimiento, como los que están pudiendo ver a la pantalla, sino a muchísimas organizaciones sociales, actores individuales, instituciones. Salió algo bastante descentralizado. Pero bueno, en medio de todas esas actividades, esta mesa de hoy, en la que reunimos a Juan Grompone, a Carmen Beramendi, a Gerardo Caetano, a Irene Rugnitz, que es de la diaria, trabaja en la diaria igual que yo, a Carolina Cósero y a Nicolás Jodal. Bueno, simbólicamente un poco es la mesa central de esta actividad, que en realidad fue bastante descentralizada, por suerte, de esta serie de actividades. Y vamos a... Irene, no sé si vos ibas a presentar algunas cosas más. Hola. ¿Se escucha? ¿Sí? Hola, ahí, ahora sí. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Irene Rugnitz, estuve en la coordinación de este programa junto con Lucía Pardo. Y bueno, en realidad queríamos agradecer a quienes pusieron su voluntad en la organización de distintas actividades que conformaron este programa, que por suerte este año se han convocado, como contaba Gabriel, bastantes. Ellos son los quienes organizaron estas actividades y que van a ir hasta el 28 de noviembre, que es la última actividad. Ellos son Cotidiano Mujer, Articulación Feminista Marcosur, FESUR, Instituto de las Mujeres, Facultad de Ingeniería, estudiantes y profesores del Liceo número 61 del Cerro, Facultad de Ciencias, la Unidad de Ciencia y Desarrollo, Desarrollando América, Centro de Formación para la Integración Regional, CEFIR, Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad DORT, Programas Emprendedor, Ministerio de Industria, Energía y Minería, y Dirección de Artesanías Pequeñas y Medianas Empresas, DINAPYME, Grupo Ética, Justicia, Economía e Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, TCC, Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, Centro MEC el General en el Departamento de Colonia, Congreso de Intendentes, Centros MEC de Nueva Palmira, la Liga Marítima, ProDerechos, Centro Universitario de Paysandú, Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Instituto Perinatal del Uruguay, Centro de Maternidad de Montevideo, Regional Norte de la Universidad de la República, Espacio Cultural La Caja, Escuela de Música número 144 del Departamento de Colonia, en Carmelo, Departamento de Apoyo Técnico Académico de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ingeniería, Nodo Uruguayo de Observación Prospectiva, ProLegal, Unidad de Estudios Cooperativos, Servicio Central de Extensión de la Universidad de la República, Unidad de Proyectos, Programa de Comunicación, Unidad de Relacionamiento con los Servicios Universitarios, Programa de Formación en Extensión de la CESIAM, Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Unidades de Extensión de los Servicios, RHM Uruguay, Departamento de Formación, Educación Media, Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia, la Diaria, APU,
el INJU, el Instituto Universitario CLAE, Slow Food, Foro de Innovación de las Américas, Foro de Estrategia y Desarrollo de Estructura Productiva, organizada por la Cámara de Representantes. Bueno, son ya bastantes, a ellos queremos agradecerle especialmente. Bueno, y quienes han organizado este tipo de actividades, fueron debates, charlas, mesas, talleres, programas en vivo, fonoplateas, y podría seguir, pero resultaron muchísimos y no quiero seguir. Encontrarán el programa en la página, así que no voy a seguir con eso. Las actividades se centran en 5 ejes temáticos, que son desarrollo, geopolítica, sociedad y cultura, política y Estado e innovación. Y por cada uno de ellos hemos invitado a los panelistas que va a presentar Gabriel. Bueno, vamos a empezar con el área de innovación, y aquí está Nicolás Jodal, ingeniero en computación y empresario, y conocido internacionalmente por el software que se creó desde Artec, la empresa que dirige. Pensé que ibas a presentar todo, me asustó un poco. Bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión sobre el tema de innovación. ¿Se escucha? ¿Lo escuchan? ¿Sí? Bien. Una reflexión del tema de innovación. Creo que vivimos en un mundo de muchas modas y siempre hay... En el mundo siempre hay 2 o 3 palabras que se ponen de moda y todo el mundo habla y después pasa un tiempo, unos meses y se dejan de hablar y demás. Así que mi reflexión de hoy era si la innovación era realmente algo necesario o es simplemente una moda de esa que tenemos para divertirnos un rato y después hablaremos de alguna otra palabra o cosa por el estilo. Lo que yo quiero argumentar hoy es que hay una razón de fondo profunda y grande por la que necesitamos cada vez más la innovación. Es algo que no vamos a poder frenar y que cada vez vamos a tener más. Tengo muy poquito tiempo, así que voy a argumentar muy rápidamente y solo haciendo 2 cosas. Por supuesto que hay otras múltiples causas, pero me parece que dos causas muy importantes de por qué la innovación es algo profundo y que vamos a tener cada vez más y que no es una moda, es que empezamos a fabricar nosotros de hace relativamente poco tiempo, la humanidad empezó a fabricar aparatitos que tenían propiedades totalmente diferentes a los otros aparatos que veníamos fabricando en el pasado. Hay dos propiedades bien interesantes. La primera lo podemos ver muy claramente en el software, que es un producto que el costo de hacer una copia no es relevante, digamos. Si yo fabrico un auto, el costo está en hacer la copia del auto. Si yo tengo un plano que ahora no, pero hace algunos años atrás, unos 50 años atrás, no era muy difícil de hacerlo. Cualquiera que miraba un auto, ¿se acuerda de esos Chevrolet o Ford? Lo miraba y lo entendía, digamos. Entonces el plano no era muy difícil y el costo estaba en hacer la copia. ¿Cómo hago en hacer la copia? Digamos. Y siempre vivimos en un mundo donde, sobre todo en toda la fase industrial, donde el problema era en cómo hacer la copia. El asunto que empezamos a tener productos que el costo de la copia era irrelevante. Digamos. Yo les quiero contar una anécdota que me pasó a mí para a veces cómo la gente no termina de entender esa situación. Yo, cuando recién me casé y comenzamos con Artech y con Genexus, me acuerdo que mi suegro de alguna manera estaba bastante preocupado, sobre todo por su nena, ¿no? Pero de qué era lo que hacía yo, ¿no? Digamos, no estaba empleado en una gran compañía, no me vestía de traje, digamos, en realidad qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Y nunca terminaba, la palabra software no era muy conocida en esa época, etcétera. Hasta que un día, me acuerdo como si fuera hoy, el tipo dice, bueno, pero vos, dice, ¿qué es lo que vendés? Entonces le digo, nada, yo vendo un programa llamado Genexus. Dice, ¿y cuánto vale el programa, no? Dice, el programa vale $5.000. Dice, pero ¿en qué se vende el programa? Dice, ¿cómo es? Yo compro el programa, ¿en qué se vende el programa, no? En esa época eran disquetes, ¿no? Entonces le digo, se venden en disquete. Y me dice, y se queda pensando y dice, ¿y cuánto sale un disquete? En esa época eran carísimos, ¿no? Yo qué sé, $10, ponele y necesitamos 5 disquetes, ¿no? Entonces le digo, y son $50, ¿no?
Entonces, claro, la cuenta que hizo es la cuenta que están haciendo ahora ustedes, ¿no? Digamos, $5.000 menos $50 de costo, este tipo descubrió las Américas, ¿no? Se quedó contento de que la nena estaba que había resuelto el problema, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, lo que él veía era un producto, dice, ¿pero cuánto lleva a hacer la copia del disquete? No, tenemos una muchacha que viene y hace la copia, dice. Pero entonces todo lo demás, ¿qué hacen? Digamos, es decir, lo que no podía entender era, ya lo hiciste, ya lo terminaste, ahora tenés que dedicarte a comprar disquete y copiarlos, ¿no? Y justamente lo que él no podía ver era que el costo no estaba en hacer la copia, como pasa en hacer un auto, sino en hacer en la siguiente versión. Es decir, la verdad que sí, que si nosotros vendemos un GeneXus a $5.000 y el costo son $50, está bárbaro. El problema es que no podemos pasar mucho tiempo haciendo eso, porque si no hacemos una nueva versión, la gente no nos compra. Así que todos los que fabricamos productos, por simplificarlo le voy a decir que están basados en bits en vez de en átomos, digamos, es decir, que el costo de hacer la copia no es relevante, estamos obligados necesariamente a la innovación. Es decir, nuestro costo no es hacer la copia, nuestro costo es qué ideas nuevas se nos van a ocurrir para la siguiente versión. El mayor competidor de GeneXus es la versión anterior de GeneXus, es decir, somos nosotros mismos. Es decir, las ideas que se nos ocurrieron 18 meses atrás, nosotros tenemos que tener una idea mejor ahora, digamos, y ese es nuestro mayor competidor. Esa es una propiedad que empezamos a tener, objetos que antes no tenía. La otra es, digamos, en términos raros le podría decir que el valor está en la conexión, pero para hacerlo mundano, mucho más fácil es, si yo tengo oro, mi negocio es que yo tenga oro y que ustedes no tengan, digamos. Para mí sería una mala noticia si yo tuviera oro, que ustedes tengan oro, porque el valor está en la escasez. Cuanto más oro tenga yo, digamos, si alguien tiene oro y se descubre una mina de oro, es mala noticia, el precio del oro baja, ¿de acuerdo? Y así funcionó, y así los economistas estudiaron todo el funcionamiento de la economía y surgieron un montón de leyes, etcétera, etcétera. Hasta que de repente aparecieron aparatitos que se comportan exactamente al revés. Es decir, si yo tengo un teléfono, lo peor que me puede pasar es que nadie más tenga un teléfono. Digo, mi negocio es que los demás tengan teléfono. Es decir, cuanto más tengan teléfono los demás, mejor para mí, porque puedo llamar a más gente. Es decir, el aparato más inútil del mundo fue el primer teléfono. Es decir, no servía para nada, digamos. Es decir, tenía que tener otro teléfono del otro lado, ¿de acuerdo? Y después así, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a construir aparatos donde en realidad, en vez de que yo querer acaparar, yo lo que quiero es que los demás también lo tengan. Son comportamientos absolutamente diferentes, digamos, de lo que se han estudiado y demás. En la parte académica, sin embargo, la gente se adaptó perfectamente. Es decir, la gente, cualquiera de estas dos cosas que le digo, lo tiene clarísimo, digamos. Es decir, tanto el tema de los teléfonos. Yo siempre digo que si hubo un cambio de opinión importante en el Uruguay y que nadie lo midió y que nadie se dio cuenta que pasó, fue la adopción de teléfonos celulares en Uruguay, digamos. No conozco a nadie que no haya visto el primer teléfono, que no sea muy joven, pero que no haya visto la primera vez que vi un celular y diga, yo nunca voy a usar un celular, esto no lo quiero para mí, no quiero, es una invasión a mi privacidad, es una cosa snob, es una cosa carísima, etcétera, etcétera. Y resulta, no sé, Carolina sabrás, pero debe haber más que personas ahora, ¿no? Digamos. 1,4 y pico. Bueno, 1,4 y pico de teléfonos. Es decir, todos empezamos con un no y después terminamos adoptando esa tecnología de forma, digamos, impresionadamente rápida. Claro. La gente, por ejemplo, a mí mi celular, mi primer celular me regaló mi mujer. Es decir, vino mi mujer y me dijo, tomá. Es decir, no me lo, es decir, sabía claramente que el valor estaba en la conexión. No lo estudió en ninguna ley, en ninguna universidad, pero sabía que el negocio de ella es que yo tuviera celular, ¿no? Por razones que no vienen al caso. Y lo otro es, todo el mundo está esperando computadora, porque espera que, ¿cómo va a ser la computadora del año que viene? O el año que viene. Va a ser más barato y mejor. ¿Sí? Es absolutamente contrario a lo que nos pasa con otros autos. Yo no espero que un Mercedes del año que viene sea más barato y sea mucho mejor, ¿de acuerdo? Ahora, sin duda que para el consumidor eso es espectacular, ¿no? Digamos que yo recibir un producto que es más barato y además es mucho mejor es espectacular. Pero para el proveedor, es decir, para el que lo fabrica,
es un infierno, ¿de acuerdo? Porque ¿cuál es su única salida? Su única salida es inventar algo nuevo. Es decir, si sigue en ese estado y nada más, le va a ir cada vez peor, porque tiene que invertir cada vez más y cada vez va a poder cobrar menos. La única posibilidad que tiene es la innovación. Bueno, eso me parece que es el motor profundo por la cual vamos a recibir una ola de innovación como nunca vimos hasta ahora. Digamos, esa potencia va a continuar. Y como reflexión final, me parece que eso en realidad para Uruguay es un mundo muy bueno. Digamos, es una situación bastante mejor que la que vivimos en el pasado, donde en la época industrial, donde lo importante era hacer una copia, y al hacer una copia el rey de eso es la economía de escala. Yo cuanto más grande soy, bueno, más ventajas voy a tener cuando estoy construyendo algo. En un mundo basado en la innovación no importa el tamaño, lo que importa es la calidad de las ideas que yo pueda tener. Así que, por ejemplo, es difícil que Uruguay pueda decir que es el país más grande productor de algo, es muy difícil, siempre va a haber alguien que va a ser más grande para eso, pero sí es perfectamente viable decir que somos el primer país en tal cosa o en tal otra. Esa es entonces la gran oportunidad que tenemos en un mundo que va a estar basado en la innovación. Y por última cosa, la última reflexión es, miren, uno podría decir, bueno, pero este muchacho que trabaja en software y está interesado en los bits y no sé qué, pero yo fabrico cualquier otra cosa y voy a trabajar todos los días y no tengo nada que ver con ese mundo. Y lo que digo es que esos bits han penetrado absolutamente o prácticamente cada una de las actividades diarias que nosotros tenemos. Es decir que diría que hasta los más tradicionales fabricantes de átomos, por ejemplo, un criador de vacas, se ve fuertemente impactado por la relación entre esos átomos y esos bits. El Uruguay es un ejemplo claro con el tema de la trazabilidad, digamos, una de las posibles causas por la cual Uruguay consigue vender a bastante buen precio la carne, no es la única, pero es una de ellas, es que todo el mercado está trazado, digamos. Que eso en realidad, desde el punto de vista conceptual que estoy hablando ahora, es pegarle a los átomos, a la vaca, pegarle los bits. El asunto es que cada vez que se pegan esos bits a esos átomos, el mundo se empieza a comportar diferente, digamos. Entonces, mucho más preocupado que la economía de escala, voy a estar preocupado en la creatividad y la capacidad de innovar. Yo creo que no hay en este momento prácticamente ninguna actividad humana, ninguna organización que no se vea impactada fuertemente por esa invasión de bits, digamos. Lo vemos en los diarios, lo vemos en la televisión, lo vemos en los supermercados, etcétera. Cada uno de ellos tiene que estar pensando, está pensando y tiene que estar pensando cómo adaptarse o cómo aprovechar esa nueva ola. Para nosotros me parece que me parece a mí personalmente que es una tremenda oportunidad para Uruguay. Lo que sí me parece es que para poder ser creativos tenemos que tener dos cosas, ¿no? Primero, la capacidad de arriesgarnos. Yo creo que Uruguay es un país que arriesga bastante más de lo que dice. Lo que pasa que muchas veces escuchamos a la gente que se queja, pero en realidad las cosas pasan bastante, digamos. Y el ejemplo son los celulares. Todo el mundo se quejaba de los celulares, pero hay 1.4 celulares por persona, ¿no? Y lo segundo es ser creativo, y para mí eso para mí es fundamental y me parece que es una actitud fundamental para el futuro, que es la calidad de pensamiento. Es decir, vamos a tener que pensar muchísimo mejor y vamos a tener que preocuparnos mucho más de la calidad de pensamiento que tenemos si queremos continuar con esta ola de innovación, bueno, y aprovecharla. Esto era todo, muchas gracias. El otro eje, otro de los ejes con lo que organizamos el Día del Futuro es el área de Sociedad y Cultura. Y bueno, y Juan Grompone debe ser el único miembro de la Academia Nacional de Letras y la Academia Nacional de Ingeniería a la vez, así que nos pareció que era adecuado para hablar de áreas tan amplias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy ingeniero y voy a hablar como ingeniero y voy a hablar desde un punto de vista
sobre sociedad y cultura que tal vez no es el que esperan, pero es el que a mí me parece correcto. Quiero comenzar por algo que he repetido muchísimas veces, pero que no me voy a cansar de repetirlo nunca. Hay una frase de Benjamin Franklin que define muy bien la condición humana y dice: los seres humanos son animales que fabrican herramientas. Es decir, creo que es la más exquisita definición acerca de la humanidad. Bueno, yo adhiero a ese animal, a ese mamífero fabricante de herramientas, y creo que esa es la condición esencial humana. Y si esto lo tomo, no voy a intentar defenderlo acá porque tengo 10 minutos para todo esto, así que lo doy por sentado y sigo para adelante. Entonces, si somos mamíferos fabricantes de herramientas, las técnicas de fabricación de herramientas, es decir, lo que llamamos la tecnología, es lo esencial de la cultura humana. Es decir, la cultura humana, la cultura de este mamífero especial que fabrica herramientas, se llama la tecnología. Y la tecnología tiene una particularidad muy importante: se tiene que transmitir. Es decir, la tecnología es algo externo a los seres humanos. De modo que la acción más importante que tienen los seres humanos es que de una generación a otra tienen que transmitir la tecnología para que una generación a otra puedan innovar. Es decir, porque precisamente la gracia del progreso como especie consiste en la innovación, ¿no? En la innovación. De modo que esta tecnología, que está asociada naturalmente a la ciencia, a la visión abstracta que hay detrás de la tecnología, y a su transmisión, considero que es la actividad principal cultural humana. Pero naturalmente la transmisión de la tecnología, la transmisión de la ciencia de una generación a la siguiente es lo que, dicho de otra manera, llamamos la educación. De modo que creo que esto me lleva a otro punto central, es decir, el punto central de la transmisión del mecanismo de innovación y de construcción y de supervivencia de la raza humana es la educación. Bueno, y entonces como estamos pensando en el futuro, quiero hacer una reflexión sobre lo que nos está pasando y lo que nos está pasando y lo que nos puede pasar si no reaccionamos a tiempo. Cuando digo esto, mucha gente se enoja, pero no lo voy a decir de vuelta. Creo que nuestro país en este momento atrasa entre 50 y 100 años. La educación en nuestro país atrasa entre 50 y 100 años. Y esto no es una frase para asustar simplemente, esto es una comprobación experimental. Es decir, porque quiero hacerles una breve lista. Por ejemplo, en el Uruguay nunca se enseñó a escribir a máquina, y la máquina es un invento de principios del siglo XX. Nunca, en el Uruguay intentó prohibir sin éxito el uso del bolígrafo en la escuela. Es decir, cuando llego a la escuela me hacían escribir con tinta de mojar. Y unas generaciones posteriores el bolígrafo invadió y chau, pudo con toda la resistencia del sistema educativo al uso al interés de seguir usando la pluma de mojar. Nuestra educación prohibió la calculadora. Es decir, cuando yo salí de la Facultad de Ingeniería empezaban las primeras calculadoras de las 4 operaciones y eso se prohibía. Y se prohibía en la escuela y se prohibía en la enseñanza media, porque se confundía los mecanismos para hacer las operaciones con el concepto de la operación. Es decir, era una gran burrada todo eso. Por supuesto, las computadoras invadieron y las computadoras están en todas partes. Es decir, están en las ferias con las balanzas electrónicas que calculan los precios, por ejemplo. Es decir, invadieron todos esos terrenos. Luego vinieron las computadoras y las computadoras se prohibieron. Es decir, basta pensar, si miran hacia allá ven una bandera del Plan Ceibal. Basta pensar la resistencia que provocó el Plan Ceibal y todavía la resistencia que continúa provocando el Plan Ceibal en su inclusión en la enseñanza primaria y en la enseñanza media. Y yo creo que estamos muy orgullosos de que el Uruguay es pionero, es decir, es otro caso de pionero, ¿no? Otro caso de pionero en la difusión del Plan Ceibal a toda la educación primaria y media. Y por supuesto está el teléfono celular. La educación todavía no se dio cuenta de que hay algo para prohibir, pero ya lo van a prohibir. Es decir, no hay que olvidarse que ya hubo problemas de copia en exámenes y entonces la respuesta del sistema educativo va a decir que ahora en adelante se prohíbe el celular porque no atienden en clase, porque se pasan mensajes, porque se copian, porque tienen los ferrocarriles adentro del celular. Todo eso es cierto, pero la reacción es equivocada. No hay que combatir a la tecnología, hay que asimilarla. Es decir, lo que hay que pensar es al revés. Qué fantástico que cada niño, que haya uno con 4 computadoras, una computadora y media de uso general, por ejemplo, un teléfono celular, en cada uno de los habitantes del país.
lo que tenemos que hacer es usarlas. Es decir, usar todo ese potencial que está disperso y que no nos damos cuenta que se puede usar. En otras palabras, creo que el desafío fundamental del futuro, el desafío fundamental del presente y del futuro es, en primer lugar, reconocer que nuestra educación está muy atrasada. Punto primero, que es trago amargo de reconocer. Segundo trago amargo, que no alcanza con actualizar la educación. Es decir, la educación siempre tiene que pensar 20 o 30 años para adelante, porque la gente que educa va a entrar en operación, va a entrar a incidir en la sociedad dentro de 20 o 30 años. De modo que el desafío permanente que tiene la educación es que siempre tiene que pensar hacia 20 o 30 años para adelante. Entonces no alcanza con actualizar nuestra educación, alcanza con diseñar la educación para dentro de 30 años. Bueno, y esto me lleva al tercer punto que quería tocar, es decir, el futuro. Es decir, para poder diseñar la educación que se necesita en el Uruguay del futuro, lo primero que tenemos que hacer es ver qué futuro queremos. Es decir, porque el futuro no es una cosa que exista, el futuro es una cosa que se va a construir, por ejemplo, con la educación que hagamos para construir ese futuro. Entonces lo primero es en qué futuro queremos. Y acá voy a recibir la tercera salta de palos, porque yo rechazo, pero rechazo de la forma más brutal, más tajante, más posible, la pésima idea del Uruguay natural. Es decir, es una horrible idea. Es una horrible idea pensar que el Uruguay tiene que ser un productor de alimentos y un productor de materias primas. Eso es una pésima idea. Es decir, vamos camino, es decir, es algo así como que querramos volver a ser una colonia de los países desarrollados a los cuales les vamos a dar de comer y a suministrar minerales, o suministrar maderas, o suministrar chapas para que construyan cosas. Yo digo, esta es una pésima idea, yo no quiero ese futuro. Felizmente, si eso pasa, seguramente yo no lo voy a ver porque me voy a morir antes, pero no quiero ni verlo. Entonces, ¿qué Uruguay quiero? Yo quiero, por el contrario, un Uruguay tecnológico. Es decir, un Uruguay donde el centro de la producción, el centro de lo que se hace, tenga que ver con la actividad esencial de la humanidad, con la producción de tecnología. Es decir, el Uruguay innovador, es decir, la innovación de lo cual nos habló Nicolás y por qué era necesaria, por qué estaba presente ahora y por qué se podía hacer. Es decir, su caso es el mejor ejemplo de la innovación y la tecnología desarrollada en el Uruguay. De modo que yo creo que el desafío que tenemos hoy es recuperar los 50 o 100 años que estamos atrasados en la educación y preparar la educación para un país tecnológico. Y creo que hay varias etapas que plantear. La primera es aceptar la idea de que el Uruguay tiene que ser tecnológico y la segunda es adecuar la educación a esta idea. Es decir, por ejemplo, una de las cosas que yo veo más carentes en todo nuestro sistema educativo es la pésima formación en el método científico. Es decir, atención, yo no estoy pidiendo que todo el mundo sepa de ciencia, que sepa de química, que sepa de matemáticas, que sepa de física. Lo que quiero es que sepan distinguir qué es una metodología científica de una metodología no científica. Quiero que cuando alguien diga, los mayas predicen que en el 2012 se acaba el universo, digan, no digas ese disparate, no repitas esa burrada. Es decir, tiene tantos errores esa frase y poderlos enumerar. Es decir, por empezar, los mayas, esa predicción no existe. En segundo lugar, eso sale de una interpretación de la cuenta larga de los mayas. Es decir, tener idea de por qué eso es un disparate desde el punto de vista científico, más allá del hecho de que si el planeta Tierra se fuera a destruir en el 2012, ya deberíamos tener alguna rajadura, por empezar, ¿no? Es decir, que es una de las cosas más simples. Del mismo modo, por ejemplo, que si el mar fuera a crecer en los próximos 20 años 5 metros, como algunos dicen, yo diría, bueno, si en 10 años va a crecer 5 metros, va a crecer 2 metros por año. Pero si crece 2 metros por año, va a crecer por lo menos 10 centímetros por mes. Si crece 10 centímetros el mar, se inunda Venecia. ¿Alguien tiene noticia de que se haya inundado Venecia en forma permanente? Entonces el mar no está creciendo 10 centímetros, no ha crecido 10 centímetros desde que tenemos noticias. Bueno, eso es la aplicación del método científico y eso es lo que creo que es una de las grandes carencias en nuestra formación cultural y que atenta precisamente contra el Uruguay tecnológico. Entonces yo lo que digo es, si elaboramos hoy una educación científica, tecnológica y sólida para construir el Uruguay del futuro tecnológico, todo el resto de lo que llamamos cultura, es decir, las artes, la música, el teatro,
todo eso viene por añadidura, no es necesario hacerlo porque eso se va a hacer solo. Bueno, eso es lo que quería decir, muchas gracias.